Bienvenidos y muy buenas tardes a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Hoy tengo el placer de presentar a un antiguo colega y buen amigo, también metido en el mundo de los datos, y además la felicidad es doble porque hoy, después de otros 3 o 4 programas anteriores, estamos por fin tratando un tema que me apasiona, que es el tema de los datos. El primero fue de inteligencia artificial, luego tratamos el mundo de la farma y ahora también hemos tratado los nómadas digitales con el amigo Gonzalo y hoy tengo el placer de saltar al mundo de los datos junto con Ernesto. Ernesto, como decía, antiguo compañero, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Nada, deciros lo que os comentaba. Aquí tenéis el LinkedIn de Ernesto, por si luego le queréis contactar, charlar con él más detenidamente, etcétera. La idea es, como siempre, vamos a presentar una pequeña agenda. Iremos tratando los distintos temas. Sí es cierto que de vez en cuando, bueno, ya los que sois asiduos sabéis que de vez en cuando hacemos algunos saltos, ¿no? Es un poco anárquico, pero bueno, al final el motivo principal es que echemos un buen rato, nos divirtamos. Y si podemos aprender algo, mejor que mejor. Vale, pues en este aspecto repasamos rápidamente la agenda, ¿no? Tratamos de siempre una primera visión de cómo está el mundo actualmente, en este caso de los datos, y luego iremos progresando. Sin más preámbulos, vamos a entrar en harina, que hoy es bastante denso el programa y luego siempre nos pilla el toro. Ernesto, te voy a ser muy directo. ¿Cómo ves el panorama actual en el entorno de data? Bueno, el entorno de data es un entorno que crece cada minuto. ¿Quién nos iba a decir de hace unos 20 años que íbamos a producir tantos datos al segundo como lo estamos produciendo en estos momentos? Y los datos no son solo datos meramente como elemento, sino son elementos que utilizan las empresas, que utilizan los proveedores, que utiliza toda la rama industrial en general. Estamos ante un proceso de total democratización del tratamiento de los datos. Hemos pasado del antiguo mundo de las plataformas de business intelligence con visualizaciones y cubos OLAP al manejo moderno de los datos, que es manejar decenas de millones de datos a la vez, muchos en tiempo real, y esto está brindando una oportunidad increíble a todas las empresas, tanto de ingeniería como de consumo final. Estamos en un punto en el cual la ingeniería de datos se ha convertido en un motor fundamental para la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve hoy alrededor del mundo productivo, del mundo social, está girando alrededor de los datos. Cierto es, las cantidades de datos son ingentes, cada día se habla de una nueva petabyte, terabyte, zettabyte, exabyte, ya uno no sabe qué significa cada uno de los distintos términos. Y aquí sí que quiero pararme un poquito, ¿no? Hablamos del valor de los datos, el motivo el título de esta charla es los datos como palanca para generar valor para las organizaciones. Estamos hablando de que los datos es como mucha gente define, ¿no? Es el nuevo petróleo, etcétera, etcétera. Pero para que los datos aporten valor a las empresas, necesitamos tecnología, necesitamos personas, necesitamos que las empresas las apoyen y necesitamos proyectos. En esos términos, ¿cómo ves la situación, Ernesto? Bueno, cada vez más, sobre todo hablando desde un punto de vista, por ejemplo, las grandes empresas de retail están cada vez más al día en lo que se refiere a intercambio de información constante. O sea, ya hemos pasado de los antiguos procesos batch con diferencias de un día a procesos prácticamente online, en el cual podemos conocer los volúmenes de venta, los volúmenes de producción al momento. Y esto brinda unas posibilidades enormes en la toma de decisiones,
porque el mundo de hoy está a pasos agigantados, está corriendo muy rápido y los datos están corriendo con él. Como los datos están corriendo también, la toma de decisiones es cada vez más ágil y más determinística. ¿Por qué? Porque con otras tecnologías de las que se usaban hace quizás 30 años, los resultados estaban un poco desfasados. En estos momentos no. Tenemos la oportunidad de ejecutar decisiones al momento con los datos más recientes. Y eso, evidentemente, en el mundo real, en el mundo en el cual nos desenvolvemos hoy, es fundamental. Y no estamos hablando solamente de cadenas de consumo, de tiendas online. Estamos hablando de todo el proceso productivo. Tengamos en cuenta que hoy en día tenemos decenas de millones de sensores IoT alrededor del planeta. Y esto quiere decir que se están consumiendo una cantidad de datos gigantesca y esto nos hace posibles tomar decisiones o hacer predicciones mucho más acordes al momento actual, sin desfasajes. Sí, has repetido varias veces el tiempo real. Sí es cierto que ha habido una gran evolución, ¿no? Mencionabas al principio toda la parte de Business Intelligence, los Data Warehouse, las evoluciones, arquitecturas capa, lambda, el Lakehouse, los distintos paradigmas que luego iremos viendo más adelante, pero yo creo que el salto efectivo ha sido donde la tecnología realmente se ha volcado es en el pasar del batch al near real time y del near real time al real time y la automatización. Exacto, exacto. Ha sido un salto brutal brutal en el sentido de lo que significa poder hacer esto. Más allá de los esfuerzos y de las tareas de ingeniería que sea necesario abordar o de las plataformas. El salto es enorme. ¿Por qué? Porque conocemos qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Y eso es muy importante. Entonces diríamos que desde el punto de vista de tecnología, las empresas tecnológicas están brindando soluciones tecnológicas, valga la redundancia, que realmente sí están aportando valor o por lo menos sí están habilitando la capacidad a las organizaciones de adquirir ese valor diferencial que les permita seguir avanzando y mejorar, que es uno de los puntos principales, ¿no? Al final, cuando tú te estás midiendo y estás recibiendo datos, uno de los factores principales de medirte es ver cómo desarrollar estrategias para la mejora. Exacto, la ingeniería de datos actualmente es el punto de partida para el avance. Es el punto de partida para todas las decisiones que se necesiten tomar. Y por Genial. lo tanto es un punto muy válido. Saltamos de la tecnología, hemos quedado, bueno, que la tecnología ahora mismo con sus dificultades, ¿no? Porque al final te requiere estar continuamente formándote, pero vamos a saltar a las personas. ¿Cómo ves el panorama actual? Tú que lidias con equipos en la organización, bueno, en tu carrera, estás lidiando con distintos equipos, ¿cómo ves a las personas? ¿Qué nivel de madurez alrededor del dato necesitas? ¿Se tiene que fomentar? ¿Hay carencias? Sí, existe un poco de todo. Existe un poco de todo. Todo depende de la organización, en el equipo donde te desenvuelvas, pero hay un punto en común. En estos momentos tenemos la mayoría de la ingeniería, del trabajo de ingeniería de datos consiste en un ingente número de personas en ambientes completamente distribuidos, y cuando hablamos de completamente distribuidos, hablamos de distribución global, que todos conseguimos un objetivo. Todos conseguimos un objetivo, lo tenemos claro por las directrices de las empresas a las que pertenecemos. Pero cada vez existe más conciencia del tipo de trabajo y de la importancia que tiene cada una de las acciones.
que se hace dentro del punto de la ingeniería de datos. Siempre tenemos en mente que estamos aportando valor al trabajo que hacemos. Siempre estamos perfeccionando nuestras metodologías. Siempre estamos avanzando y haciendo algo más fácil el trabajo de las capas o de los sectores que vienen después de la ingeniería de datos. Y eso es muy importante. Aún queda mucho por ver, y ya eso lo veremos más tarde cuando hablemos del tema de gobernanza. Pero lo fundamental es que en estos momentos los equipos de datos no son propietarios de una región o de una zona específica. En estos momentos, los grandes equipos de datos son equipos completamente disgregados entre varios países, regiones, pero comparten todos el mismo ímpetu de sacar el máximo provecho a la plataforma, sacar el máximo provecho a lo que estamos haciendo para construir productos. Estamos construyendo, en base al dato que ya es un producto, estamos construyendo productos para nuestra empresa o productos para terceros también a partir de los datos de nuestra empresa. Totalmente de acuerdo contigo en que los equipos son cada vez más deslocalizados y que el trabajo remoto, que lo vimos los nómadas digitales y todo lo que está a través, todo lo que se abrió desde la pandemia atrás, está posibilitando ese salto que antes existía de los años, pues eso, hace 4 o 5 años sí que te llegaban, conocías a gente que estaba metida en equipos internacionales y tal. Pero ahora mismo es bestial. Es decir, ahora, a día de hoy, estar en una empresa internacional supone tener equipos en la India, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Francia, en España en distintas regiones. O sea que está atomizado, pero yo creo que es un buen punto. Es decir, es incluso algo a poner en relieve, ¿no? De que a día de hoy las empresas están entendiendo eso, las personas lo están entendiendo y luego entre todos están montando un ecosistema que permite aportar valor, que era lo que tú estabas mencionando, ¿no? Porque todos parece que van de la mano y en los productos de data se está llevando a cabo y se está consiguiendo. Sí, completamente. Todos los puntos que te atañen a la ingeniería de datos necesitan de una colaboración. O sea, ya no existen, se ha perdido la noción de silos, ya no existen silos, existen plataformas colaborativas. Y en eso la plataforma de datos ha hecho grandes avances en los últimos años. Tú mencionabas el equipo de ingeniería de datos, los silos se han eliminado, independientemente de que las personas estén localizadas o estén trabajando en un sitio o en otro. Pero, ¿cómo lo ves con respecto al resto de los departamentos? Y ya saltaríamos a las empresas. ¿Las empresas realmente están abogando por eliminar silos, que el dato fluya a través de la organización, generar Enterprise Data Warehouse, Data Marts, que en los que la gente de ingeniería, que lo veremos más adelante en los nuevos paradigmas, realmente estén aportando esa información y pueda ser explotada sin cortapisas de que un departamento diga, no, es que yo soy el propietario de los datos? Yo creo que eso ha cambiado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ha cambiado completamente. Ya dentro de las empresas se mira la información, se miran los datos como un producto elaborado por tu departamento de ingeniería, por tu departamento de business intelligence, por quien sea. Pero en estos momentos los datos dentro de la empresa es el todo. ¿Por qué? Porque tiene interacción con la mayoría de los departamentos. Y me atrevo a decir con casi todos, porque hasta los departamentos de recursos humanos están haciendo uso de esta tecnología de datos que cuando está bien elaborada y está bien planificada puede dar mucha vida y muchas facilidades para quien la tenga que utilizar.
En el trabajo general de la ingeniería de datos está siendo democratizar el mundo del dato. No estamos circunscribiendo el dato a una finalidad u otra dentro de las empresas. No, estamos haciendo que los datos dentro de la empresa fluyan de una manera natural a los diferentes destinos, a los diferentes departamentos, si dijéramos, a los que tiene que fluir. En estos momentos el dato se está erigiendo como la pieza fundamental dentro del organigrama de una empresa. ¿Crees que eso buena culpa la tiene que el CEO realmente haya entendido que los datos es lo que mueve o es una parte muy importante de lo que mueve su empresa? Y el mensaje ahora no sea de abajo arriba, sino también de arriba abajo. Es que el mensaje en estos momentos es más, es que es en ambas direcciones, pero en estos momentos quien considere aún que el tema de datos es algo que está circunscrito a un determinado círculo de personas o a una determinada funcionalidades, para mí está en un pantano bastante grande. Sí, sí, a día de hoy es complicado hacer el ejercicio de encontrar, de encontrar una empresa que realmente no esté moviéndose en el mundo de los datos a una velocidad interesante o rápida, y sobre todo de cara a que no tengan planes o estrategias para la explotación del dato. Yo creo que prácticamente tiene que ser algo residual. Si antes hablábamos de que el cloud era el gran dinamizador de capacidades, etcétera, etcétera, yo creo que esa etapa se sigue manteniendo porque hay empresas que todavía estaban explotando el on-prem, etcétera, etcétera, pero como diferencial, sí o sí, para añadir valor y mejora, creo que ponerse la etiqueta de data driven no es un hype, sino que es una realidad. No, sobre todo porque ahora están apareciendo los hubs de datos. Son empresas que se dedican a concentrar una cierta capacidad de datos y el dato como producto ofrecerlo a terceros que lo utilizan. Entonces ahí está el data driven. Las empresas están siendo data driven. Yo no, considero que más del 95 o 98% de las empresas están asumiendo que tienen que ser data driven. ¿Por qué? Porque de ellos depende su continuidad en el negocio en general. Otra cosa es en qué peldaño de la escalera se encuentren, ¿no? Data Sí, driven, todas quieren ser. Otra cosa es si eso es estamos muy diferente. abriendo la puerta, ¿no? Sí, O si ya depende de estamos las llegando al estrategias, ascensor. claro, depende de las estrategias y las direcciones que se quieran tomar en cada punto. Correcto. Ahí me ha parecido muy interesante la parte que has mencionado de monetización. Efectivamente, el dato tiene que ser, como bien habías apuntado igualmente, un dato como producto. Producto puede ser metido en los activos y si está metido en los activos se puede monetizar, ¿no? Se puede vender, sí, se puede comprar y se puede añadir valor a la organización a través de eso. Creo que se está avanzando y que, bueno, seguiremos viéndolo, ¿no? Y el futuro creo que puede ser muy interesante ver cómo se empiezan a compartir datos entre organizaciones que pueden ser incluso hasta competidores. Yo siempre aquí pienso en el mundo de la salud. Sé que luego vamos a incidir en un caso que conoces bien. Creo que esas plataformas en las que los datos puedan ser compartidos para mejorar los estudios clínicos, ofrecer nuevos medicamentos, etcétera, creo que todavía queda, pero que creo que vamos en buena dirección justamente por toda esta, bueno, por todo lo que se está moviendo de los distintos formatos de datos, EHR, los formatos abiertos, etcétera. Creo que eso va a ser una revolución que no tardará en llegar y que se tiene que acometer, sobre todo por el beneficio tan palpable que puede generar hacia la sociedad, ¿no? El desarrollar mejores medicinas, mejorar la esperanza de vida de muchas personas, ¿no? Creo que ahí se abre un buen melón. Independientemente, si quieres, aunque lo hemos mencionado, los proyectos.
¿Cómo está el mundo actual de los proyectos? Hemos dicho equipos deslocalizados, empresas conscientes de que el dato es necesario, pero ¿realmente se están manejando presupuestos acordes o todavía hay cierto desfase y estamos trabajando en vez de en 3 entornos en 2, en vez de en 4 entornos en 3? Todavía se considera que el desarrollo de soluciones de analítica no es perfectamente como vendría a ser una solución de desarrollo de software al uso, es decir, con buenas prácticas de testing, buenas prácticas de desarrollo de software, entornos de desarrollo integrado utilizando esas herramientas como puede ser un Visual Code, como puede ser un Visual Studio, Notebook de Databricks, etcétera. ¿Cómo ves el tema de proyectos? Bueno, todo esto comienza por lo que hemos hablado, de la monetización del mundo del dato. Este tema, lo que sucede, y es el tema en el cual muchas empresas aún tienen que evolucionar un poco más, es que el dato no tiene un resultado monetizable directo, es indirecto, porque al final el dato va a exigir en herramientas de reporting, y las herramientas de reporting van a posibilitar la toma de decisiones, y la toma de decisiones es lo que va a monetizar precisamente la vida de una empresa o de un proyecto. En estos puntos aún queda mucho por hacer. Aún queda mucho por hacer porque estamos todavía, y para no beneplácito de muchos, estamos aún en un mundo donde el dato no ha entrado de lleno directamente en la vida de las empresas. Como cuando hablamos de todos estos temas de data driven, es que el data driven tiene una relación directa con la monetización, pero la monetización de resultados a partir de los datos que se producen. O sea, no es un resultado directo. Hay muchos proyectos, hay muchas infraestructuras, pero aún a día de hoy se necesita más colaboración, y cuando hablamos de colaboración hablamos en que en un proyecto de datos tú tienes X número de fuentes de datos, pero esas X fuentes de datos no siempre te suministran la información en el tiempo, en la cadencia que tú necesitas. Entonces, por ahí ya vienen los acuerdos comerciales, los SLAs y todo para garantizar. Y en esto entra un poco también el tema que comentaremos después de la gobernanza. La gobernanza también incide en esto. Sí, Los proyectos, aquí hay mucho proyecto, pero aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en democratizar el mundo del dato como palanca fundamental en un negocio. Aquí veo que tenemos una pregunta del amigo de Igerson que nos menciona, ¿qué nivel de madurez deben tener los datos para ser considerados un activo? Yo creo que aquí, más que el nivel de madurez de los datos, que los datos deben aportar el valor, creo que está muy ligado con la estrategia de la propia compañía y del nivel de madurez en la explotación de la propia compañía. Es decir, el ejercicio no es directamente hacer una auditoría a los datos, sino, uno, ver qué estrategia define la financiera muchas veces, ¿no? Porque al final los activos tienen que estar en el balance, ¿no? Si la empresa, por mucho que considere que un dato es un activo, no lo mete en el balance, es como si no lo estuviera tratando como un activo. Entonces, aquí hay connotaciones financieras para poder considerarlo como un activo. Y luego, dentro de lo que es la repercusión que puede tener el activo, también depende mucho de la propia organización. Es decir, no es lo mismo lo que estaba apuntando, por ejemplo, Ernesto, de empresas que venden sus datos a terceros, por ejemplo, bases de datos comerciales, etcétera, etcétera, en la que ahí tienes rápidamente el macheo entre cuánto estás definiendo el activo de tu producto porque lo estás llevando al mercado y te estás beneficiando directamente, o lo que vendría a ser el dato dentro de las organizaciones empresariales que no hacen una venta directa, sino que, como bien apuntaba Ernesto, el beneficio, el activo, lo están recibiendo de
cómo están interpretando los datos en sus dashboarding, cómo están definiendo sus estrategias comerciales y de negocio, mejoras de productos, mejor atención a los consumidores. Es decir, ahí es donde el equipo de finanzas sí que tiene que definir una estrategia para saber qué retorno tienen todas esas iniciativas y si realmente aportan valor y es un activo de interés a la organización. Todo eso iría. Hace unos días, a colación de esto, que ya estábamos hablando, como sabéis, somos un poco anárquicos y siempre saltábamos. Antes Ernesto mencionó los SLAs. Yo la semana pasada o a principios de esta semana puse un comentario en LinkedIn diciendo que como ahora está en boga toda la parte de Data Fabric, Data Mesh y uno de los pilares es el dato como producto, viniendo de la empresa de manufactura, ¿no? Del sector farma, del que, bueno, yo estuve muchos años trabajando ahí, había en todo lo que es operaciones, todo lo que era acondicionado y fabricación, hay una figura, una medida que es la OE, que viene a decirte la eficiencia y eficacia y calidad, ¿no? Una serie de valores con los que tú obtienes una medida y te está diciendo lo bueno que eres en la ocupación de tus máquinas, en trabajar con calidad, en no tener microparadas o paradas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te otorga, ¿no? Y lo que venía a decir es, si estamos tratando o si queremos tratar al dato como producto, a lo mejor esta forma de medir que se está realizando en la industria pueden servir como herramienta para poder trabajarlo directamente como un activo, como un producto. Sí, exacto. Es así. Perfecto. Pues hasta aquí creo que la primera parte de nuestra charla, el panorama creo que ha quedado medianamente, hemos entrado en bastantes charcos, bastantes puntos, y ahora saltamos a la inteligencia artificial y seguimos con la monetización. ¿Cómo ves tú si las empresas realmente están sacando valor a todos esos equipos de data science que tienen por ahí metidos en un sótano construyendo algoritmos que les están diciendo si van a vender, si no van a vender, si a mí me tienen que hacer una recomendación cuando estoy pinchando un libro como puede ser en Amazon, o si el reconocimiento de imagen que tienen puesto en el aeropuerto no me abre la puerta porque dice que no me parezco al de la foto del pasaporte, etcétera, etcétera? ¿Qué opinión tienes al respecto, Ernesto? Bueno, el mundo de la inteligencia artificial, que va muy de la mano de los métodos de aprendizaje o machine learning como los conocemos, está cada vez más patente. De hecho, esto mismo que comentabas, de cuando nos llega un correo de Amazon de dice, pensamos que podías estar interesado en base a tus compras en tal artículo. ¿Esto qué es? Esto es un algoritmo clasificatorio o un algoritmo predictivo. Y dentro de esto se está moviendo los millones de datos que existen sobre ti en Amazon. Entonces, de hecho, las grandes empresas de manufactura o las empresas comerciales, antes para una campaña de marketing, inclusive las farmacéuticas, antes para una campaña de marketing puede ser que estuviesen para un determinado producto o una determinada facilidad varios meses los equipos de estadística viendo todo lo que pasaba. Y ahora no, ahora sencillamente quizás con una o dos jornadas de aprendizaje automático y algoritmos de clasificación o algoritmos predictivos, ya podemos tener una certeza de más del 80% de que algo va a ser, de que un producto va a ser útil o de que tú vas a comprar el producto o de que vas a realizar una acción. Este es por el tema del machine learning y por el tema de la inteligencia artificial se están dando pasos enormes. De hecho, tengo una antigua colega de carrera que trabaja en un instituto de Estados Unidos dedicado a los temas del autismo y han hecho inclusive estudios en base a que reconociendo patrones de movimiento corporal en determinados pacientes afectados, se puede llegar a predecir cuál es la conducta corporal de las personas en los distintos niveles de, por ejemplo, de trastorno del espectro autista. Y esto es de gran importancia. ¿Por qué? Porque
ya estamos en un punto donde no solo tenemos la visión del médico que nos consulta, tenemos una herramienta que nos apoya y nos dice, ¿tienes estos patrones? Bueno, pues estos patrones pueden ser correspondientes con un estadio A, un estadio B, un estadio C. Más allá del reconocimiento de patrones y reconocimiento de imágenes. Y eso a día de hoy y lo hemos visto todo, por ejemplo, en LinkedIn, que salen a cada rato los posts de experimentos que realizan las personas con reconocimientos de imágenes, reconociendo nombres de matrícula, modelos de coches en una calle abarrotada de coches. Esto tiene una gran importancia y esto también dentro de las empresas del ámbito comercial, por ejemplo, los supermercados están actualmente haciendo un uso gigantesco de las técnicas de reconocimiento de imágenes para las campañas de marketing y las campañas de rebajas para todo. A día de hoy, la inteligencia artificial y machine learning ya ha dejado de ser el silo aislado de los estadísticos o de las personas específicamente dedicadas a la inteligencia artificial y se está integrando cada vez más dentro del dato, porque al final lo que brindan todos estos algoritmos son datos y son datos que podemos aprovechar. Y los ejemplos más importantes están dentro del mundo del retail y el mundo de la medicina, que se están dando unos avances gigantescos por ejemplo, de todo el tema de codificación del ADN, en identificación de patrones, de variaciones en los genes de determinadas malformaciones. Y eso a día de hoy tiene una importancia vital. Sí, aquí, bueno, a mí sigo como tú, sigo bastante las noticias y creo que aquí, por ejemplo, con los avances que está haciendo DeepMind con respecto a las estructuras de plegamiento de las distintas proteínas y el enorme campo que abre de cara al desarrollo de nuevas medicinas, creo que es sumamente interesante. Se ha visto que el aprendizaje por refuerzo permite a los algoritmos aprender y sobrepasar las capacidades humanas. Se vio con los campeones de Go, ¿no? Donde sí, el algoritmo de DeepMind también los ganó. Y todo esto a mí particularmente me llama la atención de cara a la obtención de nuevos materiales y aleaciones que nos puedan ayudar a la construcción de mejores puentes, mejores carreteras, mejores vehículos, mejores aeroplanos. Creo que el campo, y mejores medicamentos, creo que el campo que se abre trabajando colaborativamente con la inteligencia artificial a día de mañana, ya hoy, pero a día de mañana, creo que va a ser impresionante. Y luego, aquí sí que me gusta, tú has mencionado que ya está excediendo las capacidades o está pasando de lo que vendrían a ser los estadísticos a otros roles que se están involucrando dentro de lo que es la inteligencia artificial. Creo que las empresas tecnológicas también están haciendo una apuesta muy grande por implementar ciclos de desarrollo de la inteligencia artificial, como pueden ser las buenas prácticas MLOps, que están permitiendo a las organizaciones a entrar dentro de los ciclos de desarrollo de software para inteligencia artificial, que están brindando la posibilidad de acelerar muchos y muchos proyectos que no estaban siendo productivizados. Creo que había un gap que se está solventando gracias a todas esas buenas prácticas. Y luego, pasando ya así, hoy me ha llegado una noticia de otro buen amigo, antiguo compañero, de Julio, donde me escribía y decía: ojo que Copilot, estáis al tanto, ¿no? Sí. Copilot, la solución de inteligencia artificial que Microsoft ha construido sobre GitHub, en muchos proyectos está cubriendo el 40% de la escritura del código en lenguaje Java y en lenguaje Python. hace unos, no creo recordar. No, hace 5 años eso era impensable. Totalmente. Y ahí se define claramente la estrategia de Microsoft. Es decir, ¿cómo puedo ayudar a los desarrolladores sabiendo, o cómo voy a poder, entre comillas, colaborar con los desarrolladores de una forma eficiente y hacerles el trabajo más sencillo? Pues lo tienes claro. ¿Dónde está la base de conocimiento de muchos de los desarrolladores? En Git, en GitHub,
en GitLab, ¿no? Pues ellos decidieron, pues me compro GitHub, tengo mi GPT-3, que es el motor de inteligencia artificial, de reconocimiento del lenguaje, etcétera, etcétera, pues lo pongo a correr sobre eso y datos que me entran, datos que me salen y empiezo a montar Sí, soluciones, ¿no? On top of. sí. Es que poco a poco, iremos, yo considero que quizás faltan algunos años, no lo sabemos, pero iremos progresando de pasar del papel de desarrollador al papel de supervisor de lo que está hecho para corregirlo. O sea, en ese punto vamos. Y el proyecto de Copilot para esto va a ser, puede ser que en estos momentos sea uno de los pocos, pero va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque quizás lleguemos a aquel tema que decíamos hace quizás 10 años atrás, ¿no? Yo quiero que programar o desarrollar algo sea solamente en una pantalla unir cajitas. Y hacia ese mundo es al que vamos. Algún desarrollador que nos esté escuchando va a coger, Bueno, va a coger internet. es que todos hemos sido desarrolladores de una forma u otra, pero es que nos vamos a convertir de desarrolladores a supervisores o controladores de lo que está hecho. Me veo a más de uno mirando los programas de universidades, ¿no? Para hacer un máster en dirección de empresa o recursos humanos. Bueno, No, ya eso lo dirá el tiempo. Yo, totalmente. de todas maneras, en estos momentos también hago mención de una antigua compañera de universidad que trabaja como profesor de Computer Science en la Universidad en Alemania. No me acuerdo si es no me acuerdo qué provincia es. Y ella pues, ha hecho muchos posts últimamente en LinkedIn. Si la queréis, la buscáis. Se llama Dagmar Monet. De que le estamos dando un protagonismo a la inteligencia artificial que en muchos casos a veces está algo exagerado. Los humanos continuaremos existiendo y continuaremos supliendo a los algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca nos va a suplantar a nosotros como humanos. Y eso es algo de lo que hay que tener en cuenta, porque nosotros somos los que enviamos nuestro conocimiento a los algoritmos. Los algoritmos no envían conocimiento hacia nosotros, envían resultados. Esperemos que sea así, por el bien de la humanidad. Saltamos a otro de los apartados, nuevos paradigmas. A mí me encanta que el mundo de los datos esté totalmente evolucionando y un día aparezca una nueva metodología y un cambio radical y que nos obligue a estar pendientes y a leer y a ver. Aquí hay tres puntos que creo que están ayudando a dinamizar. Uno es Data Fabric, el otro es Data Mesh. Por otro lado, la base de todo esto que se está construyendo para el tratamiento masivo de los datos en tiempo real son las plataformas que utilizan formatos como pueden ser Delta Lake, Apache UDI o Apache Iceberg. ¿Cómo ves esta situación, Ernesto? Como decíamos desde el principio, el mundo de los datos se está democratizando cada vez más y cuando hablamos de democratizar, hablamos de que cada vez se hace más amplio, o sea, todo el tema de data mesh ya no existe un solo propietario para plataformas de datos, existen varios propietarios y varias plataformas. Ya sabemos que está Azure, sabemos que está Microsoft, estamos Amazon Web Services, está también Google Cloud, que son los principales suministradores. Pero existen también muchos productos bajo esto que se integran con absolutamente todas las plataformas. Y cuando hablamos de democratizar, estamos hablando también de esto, estamos hablando de integrar. Estamos cada vez más, estamos interlazando todas las plataformas. Y esto es muy importante en el mundo de Data Mesh.
O sea, porque no, ¿por qué? Porque no nos circunscribimos a una sola plataforma, abarcamos varias y ahí está la riqueza en el conocimiento y las habilidades que podamos tener como en la ingeniería de datos. El tema de Data Fabric también es un tema que cada vez cobra más fuerza. Antes, hace unos 10 o 12 años, existían una o dos herramientas que podías hacer esto, pero claro, la tendrías que hacer todo por segmentos. En estos momentos no. Ya Data Fabric te integra directamente todo esto y existen soluciones muy buenas, muy interesantes que están saliendo a la luz o se están democratizando, para decirlo así una vez más, porque me encanta esto de la democratización del mundo del dato. Estamos abriendo cada vez más el tema del mundo de procesamiento a todas las herramientas que necesiten y quieran integrar esto. Por ejemplo, ya conocemos todo el mundo de Microsoft Azure con todo el tema. Estamos recibiendo noticias muy buenas. Por ejemplo, hace unos 3 días salió la noticia de que Microsoft iba a cerrar más la colaboración con las cosas de Databricks. ¿Por qué? Porque Databricks se ha convertido en menos de 6 años en la plataforma fundamental para trabajos de Big Data por temas de escalabilidad, sobre todo por temas de escalabilidad. Y lo que se está haciendo es ampliando los horizontes de colaboración y los horizontes de integración. Existen también muchas herramientas. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asistir a seminarios muy interesantes de Snowflake, que viene siendo un Data Factory, pero con algunas funcionalidades muy interesantes adicionales que actualmente no están presentes en Data Factory, como desplegar directamente a un servicio público de Tableau Server, para temas de analítica. Entonces, estamos en un escenario en el cual ya, como decíamos al principio, los silos se pierden, los silos se difuminan. Cada vez se entra más en un escenario de colaboración y de interconexión. Justo. Aquí sí es cierto que yo de la aproximación Data Fabric estoy un poco más perdido, pero en Datamesh sí que estoy más puesto y a mí los 4 pilares fundamentales en los que se basa, ¿no? Lo de descentralizar los datos poniendo el foco en el dominio, en el propietario del dominio. En mi caso, creo que el propietario del dominio del sistema fuente, creo que esa es la aproximación, desde mi punto de vista, la acertada. El dato como producto, como bien había mencionado antes, vamos a empezar a ver SLAs y SLEs en lo que vendría a ser la productividad y la integración del dato dentro de lo que es la organización. La plataforma de los datos como self-service, creo que esto es fundamental, teniendo un repositorio centralizado donde esté el modelo conformado de la organización y ahí se pueda conectar los distintos departamentos. Creo que eso es una única fuente de la verdad y creo que es perfectamente alineado. Y luego la parte de gobierno federado, creo que aquí lo veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente paso. Creo que es un paso muy acertado y creo que orientarlo al dominio del origen de datos es muy acertado, porque la gente que está explotando los distintos sistemas transaccionales de la organización, es decir, lo que está moviendo la empresa, tu ERP, tu CRM, tu aplicación X, que es lo que realmente está generando el negocio per se, los que mejor lo conocen y los que pueden hacer las transformaciones rápidamente desde esas tablas transaccionales hasta un modelo conformado de consumo para generar información y conocimiento, es el propietario del dominio, desde mi punto de vista. Y luego aquí sí que quería resaltar el Databricks. La semana pasada estuve en La Haya en una charla con la gente de Databricks. Para mí, igual que has mencionado, para mí ahora mismo es la plataforma sobre la que construir. Otra cosa es cómo la orquestres, ¿vale? Puedes utilizar un Data Factory,
un bla, 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 Airflow, el que tú quieras, ¿vale? Pero como el Lakehouse para mí ahora mismo, sobre el formato Delta Lake siendo ACID Compliance, GDPR Compliance, IPA Compliance, creo que es ahora mismo la piedra angular sobre la que construir cualquier solución de analítica avanzada. Sí, 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 sí. O sea, Databricks se ha convertido en la pieza fundamental. En la pieza fundamental, sobre todo por la cantidad de facilidades que brinda. Por la cantidad de facilidades que brinda, de poder mezclar en un notebook código Spark, código SQL y código... hace 10 años era un poquito más difícil. Hace 10 años eso eran sistemas independientes o aplicaciones independientes. De hecho, la semana pasada estuve con Fabián, uno de los chavales de Databricks, y nos estuvo haciendo una presentación. Bueno, de la presentación había 3, una era MLflow, que ahora lo comentaré, sí. Delta Live Tables, y la otra era DBX. Y dije, hostias, las 2 primeras me suenan, pero DBX, ¿qué es DBX? DBX es una iniciativa que ha tomado Databricks para permitir que los desarrolladores utilicen un IDE como Visual Code, bajándose, toda esta, en teoría, librería, para brindarse la posibilidad de hacer test unitarios en local y luego test de integración en el cloud, sincronizándote con tu workspace de Databricks. Esto, para el mundo de los datos, es algo que antes no se veía. Es decir, que tú a un ingeniero de datos le dijeras, no, es que tú, aunque estés haciendo queries súper chulas, luego vas a tener que hacer unit test y luego vas a tener que hacer test de integración, porque a lo mejor estás construyendo una tabla que luego no se está desplegando correctamente y me va a cascar el proceso. Eso era impensable. Es decir, cuando teníamos gente que estaba trabajando todo el día con el Management Studio, ¿cómo hacían esto? No había. Entonces, creo que la gente de Databricks está haciendo un trabajo excepcional y luego, para mí, un diferencial que tiene el equipo de Microsoft, valga también ponerlo en valor, es las capacidades que tienes de trabajar y la integración que tienen herramientas como Visual Studio y Azure DevOps para todo lo que es el tema de data. Creo que ese es un diferencial también importante, sabiendo, bueno, pues ciertas limitaciones que tiene, por ejemplo, a mí Synapse me parece interesante, pero no llega a cubrir lo que Databricks está haciendo. Entiendo que seguirán poniendo dinero en ello y mejorándolo, ¿vale? Pero ahora mismo, para mí, como había comentado antes, Databricks es la pieza fundamental. Es la pieza fundamental porque en estos momentos, o por lo menos de los diferentes proyectos en los que hemos podido trabajar, Synapse sí, está muy bien, pero es el final. La fuente es Databricks. Sí, es como si construyeras luego el Enterprise Data Warehouse sobre el que hay que construir los distintos data marts sobre tu Synapse. Sí, exacto. De acuerdo contigo. Creo que la arquitectura estamos 100% alineados en ese aspecto. Genial. Y lo más importante es que todos los días se están sacando Databricks. Prácticamente no pasan más de 15 días de que no haya una funcionalidad nueva. O protocolo nuevo, o algunas variaciones en el lenguaje, en Spark, por ejemplo, para algunas cosas, en Scala. Ahora se está haciendo mucho hincapié en Scala y en R dentro de los notebooks de Databricks, por ejemplo. ¿Sabes otra cosa que me gustó mucho y que creo que da un plus sobre lo que son las propias funcionalidades que tiene Databricks en el Lakehouse? Que, por ejemplo, sí que te encuentras en un SQL Server como puede ser el Datamasking o el Always Encrypted, es la posibilidad de utilizar UDF, User Defined Function, para la encriptación. Eso creo que también es sumamente interesante y te da un plus de seguridad, ¿no? Que veremos ahora con la parte de gobierno de datos, que te permite en soluciones de Big Data llegar al nivel de servicio y de seguridad, ¿no? Porque recordemos que Lakehouse te encripta, bueno, el Data Lake de Microsoft o el S3 de AWS te encripta en reposo, pero si tienes
los suficientes permisos, puedes ver la información en texto plano. De esta forma, incluso puedes estar encriptando la información utilizando esas funciones. Creo que es un plus de seguridad considerable. Esa parte es muy interesante, pero sobre todo es que se ha convertido, o sea, ¿quién nos iba a decir a los que hemos desarrollado con datos desde el año 2010? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién nos iba a decir que nuestra plataforma de base de datos hoy, a día de hoy, la más estable iba a ser un sistema de ficheros en un block storage? Anda que no. Nos hubiera estallado la cabeza. Exacto, hubiéramos dicho, no, eso es inviable por el tema de los accesos y las cargas de I/O de los sistemas. Pues mira, aquí lo tenemos. Totalmente. Perfecto, pues si te parece, saltamos al siguiente capítulo, el gobierno del dato. Sí, ¿Realmente sienta las bases? Sí. A ver, el gobierno del dato se está convirtiendo día de hoy en una disciplina fundamental dentro de todo el mundo de los datos. ¿Por qué? Porque aunque estemos muy abiertos a utilizar cualquier tipo de datos, estemos abiertos a utilizar o a brindar cualquier tipo de datos, ahí tenemos precisamente uno de nuestros grandes problemas. Los datos pueden ser muy universales para una funcionalidad y pueden ser lo más escondidos para otra funcionalidad. Y en esto el gobierno del dato tiene un papel fundamental, que es poner de acuerdo a las distintas partes en, primero, qué información te voy a brindar en base a la información que tú necesitas. Y es un tema sobre todo de planificación. Estaba viendo hace unos días una charla de un ingeniero en Pluralsight que decía, claro, como productor de datos yo voy disparando datos a mansalva, sin importarme la estructura, son mis datos. Pero ¿quién los va a utilizar después? ¿Quién sabe cómo utilizar esos datos después? Ahí es donde precisamente se hace importante la funcionalidad del propietario. El propietario no es solo el dueño de los datos, sino el encargado de brindar la información en una forma en la que los demás la puedan utilizar fácilmente. Y es uno de los temas fundamentales del gobierno de datos, más allá de los temas de seguridad, más allá de los temas de las leyes de protección de datos, GDPR, que son importantes dentro del punto de vista de infraestructura, pero dentro del punto de vista de trabajo de datos como producto, es más importante saber qué utilidad tiene para mí un dato con una estructura X o una estructura Y. ¿Por qué? Porque todo eso define la manera en la cual yo voy a utilizar el dato. Sí, aquí, bueno, saludar a la gente del Data Management Summit que hoy están en Madrid, ¿no? Ayer y hoy han estado hablando del gobierno del dato. Yo aquí tengo mi ejemplar de la segunda versión del Damabook. Me gusta echar un vistazo al framework que tiene Dama, Data Management Internacional, y cómo lo aterriza la gente de España. Creo que es la base, es decir, creo que las empresas también están apostando por visibilizar todo lo que está alrededor de ese framework, ¿no? Que están poniendo foco en darle valor. Lo bien mencionabas tú en la parte de integración, en la parte de seguridad, en la parte del modelado de los datos. De nada sirve que tú me estés dando un JSON un día, un Excel otro día y quién sabe qué cuando te da la gana, ¿no? Si al final eso no está guardando ningún tipo de patrón, ¿no? O esquema, ¿no? Estábamos hablando antes en la charla previa de ciertos problemas que se encuentran cuando estamos forzando o no forzando los esquemas de las tablas, de los distintos objetos, entidades, etcétera, etcétera.
si tú quieres que tus soluciones de analítica avanzada funcionen, tienes que meter un gobierno, ya sea federado, como se promulga desde aproximaciones, paradigmas tipo data mesh, o centralizado, me da igual, pero al final necesitas un gobierno para que las cosas salgan y salgan con cabeza. Si no, es como estar disparando, pues eso, cañonazos para tirar un muro. Es que es precisamente lo que dices, o sea, no podemos dispararle a una mosca con un cañón, porque no vale la pena. Claro. Hay Pero que definir tu estrategia, ¿no? Exacto, tampoco dispararle a un oso grizzly con una pistola de agua. buena esa. Entonces, hemos mencionado distintos roles. Se me ha venido a la cabeza cuando hemos tratado la inteligencia artificial el rol del ingeniero de ML, el ingeniero de MLOps, que ese además lo descubría ya por el 2018 en una ponencia de Sasha Savic, que se me cayeron los palos del sombrajo porque me había acabado de inscribir en un máster de ciencia de datos y dije, el unicornio del científico de datos ya no es, ahora es el unicornio es el ingeniero de MLOps. Ya, bueno, pasado esa chanza. Otro rol es el arquitecto de inteligencia artificial. Creo que ese es otro rol que está apareciendo y que se va a fomentar en los próximos años. Y luego, dentro de lo que es la parte de gobierno, creo que cada vez se van a empezar a demandar más posiciones, a cubrir más posiciones de roles vinculados a la parte de gobierno. De hecho, alguna administración pública está pidiendo en la descripción de las posiciones certificaciones de DAMA. O sea que creo que el mundo de los datos sigue creciendo, sigue habiendo posibilidades y sigue demandando puestos de trabajos especializados. Entonces, aunque estemos mencionando que Copilot va a venir a comerse una buena parte del pastel, seguiremos siendo supervisores de esa inteligencia artificial y seguirán apareciendo nuevos roles que tendremos que seguir cubriendo. Sí, evidentemente. A día de hoy, este puesto, por decirlo así, de Data Scientist, el puesto de Data Scientist hoy tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque son perfiles que, ya sea por experiencia o por conocimientos, porque no olvidemos que los mejores data scientists son los matemáticos y estadísticos, no los informáticos. Brinda muchas posibilidades. La ventaja fundamental en estos momentos está en que hoy el data scientist tiene muchas más herramientas para trabajar. Tiene muchas más herramientas, muchos más algoritmos, muchas más posibilidades para trabajar de lo que tenía quizás hace 10 años, 12 años. Y esto está brindando unas posibilidades impresionantes desde el punto de vista desde todos los puntos de vista. ¿Por qué? Porque ahora el científico de datos, basado en sus investigaciones o basado en sus procesos, es capaz de contar una historia que hace unos 10, 12 años era algo prácticamente impensable. ¿Por qué? Porque ya él tiene de su mano los hechos que le brindan sus herramientas o le brindan sus algoritmos. Y eso es muy importante. Sí, mencionábamos antes cómo simplificar la labor de los científicos de datos. Yo, como bien apuntas, casi todos con los que interactúo en el día a día son matemáticos estadísticos, o sea que ahí totalmente de acuerdo. Y también la sencillez que te permite en herramientas como Databricks, con la implementación de MLflow, volvemos a Databricks, creo que te simplifica. A mí la aproximación de Azure ML linkado a Azure DevOps trabajando sobre Visual Code, creo que también es muy buena, pero es algo más intrincada y más complicada, ¿vale? Y las dos al final lo que te permite es hacer una ligazón, ¿no?, de las distintas etapas en Databricks con el MLflow. Es más sencillo, hay menos aristas, es todo mucho más fluido. Y al final el punto
último es un despliegue de un endpoint que tú al Exacto. final containerizas, sacas tu Docker o tu AKS, lo escalas, una escala Exacto. automática en función de qué cantidad de API, de respuestas tienes que estar devolviendo, ¿no? Y al final se productiviza. Entonces, evidentemente creo que el mundo del científico de datos se ha profesionalizado, por decirlo de alguna manera, y Sí, se le está ayudando mucho de cara a que pueda implementar con las librerías que se han desarrollado, con toda la tendencia de cómo explicar la inteligencia artificial, porque los algoritmos toman esas decisiones, todos los procesos de auditoría, ¿no? De versionado de los modelos, de versionado de los datasets con lo que estás entrenando cada una de las versiones, con lo que puedan ser, generar toda esa información dentro de los artifacts para tener ahí pues las distintas métricas de evaluación, automatizar los despliegues a través de esas métricas de evaluación con las que tú decides si vas a liberar, hacerlo automáticamente en producción en caso de que cumpla una serie de parámetros que tú has definido. Creo que ese proceso que involucra a científicos de datos, a arquitectos de inteligencia artificial, a ingenieros de ML, creo que es un plus que hace 3 años no se tenía. No, era impensable. Hace 3, 5 años era impensable que tuvieses un científico de datos dentro de tu compañía. Era algo completamente impensable. Esto se dejaba para instituciones científicas. Y si lo tenías, No lo que se, utilizabas bien. que se productivizara Exacto, el 60 o el 70% de su trabajo, era ya un récord. Es decir, si exacto. estábamos hablando, bueno, supongo que a ti también se te habrá dado el caso de hacer auditorías a organizaciones en las que tenían un departamento de científicos de datos compuesto por matemáticos que estaba uno desarrollando en PyChart, el otro en sus notebook de Anaconda, otro con Visual Code, nadie sabía lo que era un repositorio de DevOps. Cada uno tenía Sí, todo lo que eran sus desarrollos en su local y si mañana se iba, se llevaba a su trabajo y no había nada sistematizado, ni procedimentado, ni nada de nada. Entonces, creo que ese exacto. salto se está realizando, creo que las empresas están apostando por ello y la gente lo está recibiendo proactivamente. Es decir, la gente quiere saber cómo mejorar su puesto de trabajo y ser más eficiente y añadir más valor a las organizaciones. O sea que creo que eso es un paso muy importante Un para paso muy todo lo que es el importante. ecosistema del dato. Fenómeno, pues vamos a cambiar al último punto de la agenda, perdón. Analytics Ops no será otro XOps más. Aquí, cada día que abres Pluralsight aparece IOps, GitOps, ChatOps, Analytics Ops. ¿Qué es esto? Ernesto, cuéntame. Bueno, esto es más o menos un ciclo de vida que tiene mucho que ver, por ejemplo, que estábamos tratando en el punto anterior, en el cual yo, Analytics Ops y todo el mundo me brinda la posibilidad de proveer más rápido de un desarrollo al mundo público. ¿Por qué? Porque existen una serie de herramientas que nos facilitan, más allá de los repositorios, más allá de todo, que nos facilitan la integración y la distribución, que a día de hoy dentro del mundo de los datos viene ocupando en general un papel fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos algoritmos en Databricks, tenemos un Storage Procedures en SQL Server, pero todo al final conforma una unidad de código. Y esta unidad de código son las que como desarrolladores o como productores de código tenemos que ser capaces de manejar como un todo, de ser capaces de tener todo absolutamente integrado en tan amplio como nos sea posible. Sí, es decir, yo soy muy RQR con
con el trabajo sistematizado y procedimentado. Seguramente por mi deformación profesional, yo soy farmacéutico, vengo del mundo de farma, en farma todo está con sus PNTs, todo tiene que estar documentado y seguirse. Y si no se sigue, mala cosa, porque no se libera. Y si no se libera, no se gana dinero, se tira a la basura. Entonces, aquí yo, 100%, es decir, para mí, lo que te decía antes, trabajar con un management studio y que eso sea la panacea y que cuando se despliegan los distintos entornos no cuadra nada, yo creo que eso se queda para las prácticas que se tenían de Business Intelligence de hace 15 años. Claro, yo creo que hay que evolucionar. Claro, porque Analytics lo que está haciendo es que nos está permitiendo gobernar el dato, que es algo que hace unos años era mucho más difícil. Claro, la implementación de buenas prácticas y procesos, ¿no? Al final, definir tu workflow y trabajar de una forma organizada, todo el equipo consciente de ello y sabiendo que al final el dato, todo lo que es el ecosistema del dato, no es sumamente diferente a lo que viene a ser el desarrollo de cualquier otra herramienta de software. Exacto. Genial. Pues no sé si que tenemos alguna otra pregunta por parte de la audiencia. Por mi parte, darte las gracias, Ernesto. Creo que hemos pasado un ratillo fabuloso. Yo me he disfrutado. Se nota que el mundo de los datos me gusta. Creo que a ti también se ha notado que te gusta. Y agradecerte muchísimo que hayas pasado por aquí, que hayas dedicado un ratillo a profundizar en estas topics que hemos ido manejando y deseando tenerte en otra ocasión por aquí en el Bueno, ya podemos intercambiar, ya podremos intercambiar porque yo pienso que estamos en un punto en general, no solo en el mundo de data, en el cual toda la ingeniería de software, sobre todo desde hace unos 4 o 5 años hacia el presente, está evolucionando a un paso más agigantado de lo que nosotros somos capaces de asimilar. O sea, sí. Nos faltan horas para estudiar. Eso es la primera, nos faltan horas para estudiar. Es cierto, es muy complicado ser experto en prácticamente todo, sobre todo por lo que mencionábamos antes. Al final las organizaciones están tratando de construir también verticales en las que todo esté integrado y eso al final te obliga a tener que estar constantemente, ya no es reciclándote, sino aprendiendo en el día a día y es imposible que sepas de N verticales igual que sabes de una. Yo creo que al final... Exacto, es así. O sea, la integración, sobre todo a mí que me gustan los temas de integración, se está dando un salto. O sea, en las últimas publicaciones que estamos viendo, desde hace unos 2 años hacia acá, por ejemplo, todo el mundo del mundo de 365 de Dynamics ha dado un cambio brutal con el tema de datos. O sea, cada vez más los CRMs se están convirtiendo en una fuente de datos. No solo en aplicaciones de manejo de campañas de marketing o de manejo de clientes, se está convirtiendo en una fuente de datos. Sí, ahí, por ejemplo, es buen punto ese. En Dynamics, ahí la gente de Microsoft ha hecho muy buen trabajo incluyendo todo lo que son los servicios cognitivos de Azure, porque ahora son capaces de transcribir llamadas. Exacto. Y de esa transcripción sacar los insights para que directamente... Exacto, los insights de esto, los intereses, esos insights, justo. Mezclarlos con reconocimiento de texto y saber cada cliente cuál es el feeling o hacia qué va inclinado. Sí. Hace tiempo participé en un desarrollo que era el típico análisis de sentimiento de Twitter, de los distintos tweets y demás. Pues esto es parecido, pero llevado al mundo empresarial dentro de un CRM en el que te está diciendo, pues Ernesto está cabreado porque me está poniendo una reclamación, pero me está abriendo la posibilidad, que te lo evalúa, de que si
le hago una mejora en su plan de servicio, se va a quedar conmigo. ¿Vale? Pues eso te lo está haciendo en tiempo real el CRM de Microsoft, ¿no? Y eso es inteligencia artificial y datos lo que lo nutren. Exacto, exacto. Bueno, pues ya nos reuniremos otra vez seguro. Le decimos a todos que estén muy atentos a los siguientes temas que trataremos en encuentros de tercera fase, porque es un poco, no vamos a dar seminarios técnicos, no vamos a introducir tecnología, sencillamente vamos a conversar de cómo vamos en determinadas tareas. Justo, aquí no venimos a adoctrinar de si una cosa es la que tienes que usar o no, nos damos nuestro punto de vista informado, creemos que es bueno, que a alguien le puede servir, ¿no? Hemos llegado al consenso de que a día de hoy, nadie sabe qué puede pasar mañana, pero a día de hoy Databricks es el que está liderando, pero bueno, pues que esto es un mundo muy cambiante y que hoy puedes estar arriba y mañana puedes estar en el medio. Ya, yo digo, en los últimos 5 años, sobre todo, que en lo que he participado más en proyectos básicamente dedicados a datos, el salto ha sido brutal. El salto ha sido brutal, tanto en tecnología como en el mundo general. O sea, ya hace 7 años, todo este tema de procesamiento de Big Data se veía como un mundo muy, muy centralizado en determinadas profesiones, porque claro, en determinados sectores. No, hoy ya es global. Big Data ya es global. Ya no es Big Data, ahora es data. Sí, de hecho, me hace gracia porque el Big Data empezó siendo 3 Vs y yo creo que ya va por 11 o 12, ya no sé cuántas, cada día sale poner una V nueva. Yo, en el último seminario que vi ya tenía 5. Sí, bueno, el otro día ya alguien mencionó que iban por 11 o 12, yo me quedo con las 3, además siempre que hablo de Big Data siempre las ilustro con personajes de Marvel. Para mí, uno es el volumen, que ahí pongo a la masa, otro es la velocidad, que pongo a Iron Man, y otro es la variedad, que pongo todo el mundo Marvel, ¿no? Ahí. Exacto. Entonces, para mí esas son las 3. Luego ya, veracitud, no sé, hay muchas, pero para mí el core son las 3 principales. Exacto. Genial, Ernesto. Pues repetirme, muchísimas gracias por esta amena charla. Gracias seguro a ti que también más por adelante. la posibilidad de conversar con todos. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que hacéis posible que sigamos manteniendo el canal abierto y asistiendo a los distintos seminarios. Deciros que la próxima semana vendrá a acompañarnos un amiguete, Alberto Varela, para hablar de seguridad. Yo le pincharé con la seguridad en los datos. Muy importante. Y justo. Y bueno, pues eso. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.